Muy buenos días, saludo a todos mis hermanos, la familia de la fe, mis amigos, todos los que nos siguen por este medio con la paz del Señor. Estamos aquí una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios en este mes que lo hemos destinado a la familia, a las charlas que son inherentes a la familia, a este núcleo que se decía hasta hace no mucho tiempo, que es el núcleo, la célula de la sociedad, lo importante de la sociedad. Ahora ya no. Tanto así que lo hemos golpeado, lo hemos lastimado, lo hemos desvirtuado a la familia, tal como lo habíamos mencionado en la semana anterior, en la parte 1 de la familia. Esta es la familia parte 2. Sí, no le vamos a poner un nombre porque vamos a abordar algunos aspectos. Y habíamos dicho que la clave de la familia, ya para entrar en el tema y continuar con nuestras charlas, habíamos dicho que la clave de la familia está en la pareja y que la pareja se fundamenta, se vuelve sólida en el tiempo de noviazgo. Es por eso, por ejemplo, que la palabra de Dios nos advierte mucho al respecto y nos pide que ese tiempo de noviazgo sea un tiempo de conocimiento genuino, verdadero, que no vayamos a esconder, que no vayamos a ocultar ciertas actitudes, quizás solo hasta conseguir el propósito de casarnos o el propósito, Dios no permita, de llegar a tener una relación íntima, etcétera, etcétera. Y cuando la situación se va formalizando o cuando la situación toma un giro de seriedad, a lo mejor salen algunas cosas que nosotros pudimos haber tapado, ¿sí? Digo, a veces pasa esto, toda esta experiencia que tengo de 23 años de pastor, y que he trabajado con parejas, que hemos dado charlas a familias, me dan la pauta para saber que lastimosamente esto es así. Es decir, la gente se casa mostrando su mejor imagen, a veces lo mejor que tiene o a veces una imagen falsa, es decir, mostrando algo bueno que en realidad no lo tiene, y el verdadero yo sale luego. Por eso la palabra de Dios nos recomienda y nos pide que nosotros en el tiempo de noviazgo podamos conocernos de manera transparente muchos aspectos. Y cuando nos conocemos, ¿sí?, debemos evaluar dos situaciones. La una es que debemos considerar qué cosas del novio o de la novia, según el caso, no me gustan o no estoy de acuerdo o no compagino con mi manera de ser, con mis principios, con mis valores. ¿Qué situaciones somos quizás opuestos en cuanto a apreciación o ejecución en nuestra vida? Y de esas situaciones, digo, hay que valorar o hay que tomar en consideración dos aspectos. La una, ¿será que algún momento puedo lograr que cediendo yo y la otra persona, cediendo, también dando pasos en contra de su posición, logremos un acuerdo, logremos un punto, no sé si intermedio o llegar a una decisión en la que uno pueda decir, sí, en realidad esto que yo hago ha estado mal y yo creo que lo que tú sugieres es lo bueno, ¿sí? En cuyo caso uno puede renunciar todo y el otro mantenerse en la posición firme de lo que considera que está bien, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo para tener un mejor entendimiento. ¿Qué tal, por ejemplo, que en cuanto a la vida social, haya una persona que considere, uno de los dos de la pareja, que considere que le gusta mucho y que no ve nada malo en cuanto a tener mucha vida social? Y que es más, le diga, pensemos que el novio a la novia, y que le diga, mi amor, cuando nos casemos en realidad no vamos a tener mucho tiempo para estar a solas porque mis amigos, mi familia, tu familia, los compañeros de trabajo, amistades de antaño, ¿sí?, nos vamos a visitar y vamos a ir y van a venir y vamos a compartir, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque tú sabes, yo soy una persona muy sociable, sabes cómo es mi familia de maravillosa, cómo con mis amigos nos llevamos también, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y de pronto, la otra persona, sí, no tiene esa misma, no ha tenido ese estilo de vida y no tiene esa misma apreciación. Más bien, a lo mejor es una persona bastante opuesta a esta alternativa que presenta el novio y dice, no, yo más bien quisiera casarme y tener un tiempo juntos y poder descansar. Si de lunes a viernes ya estamos en las distintas labores que tenemos, sábado y domingo pasar en la casita, salir solo a la iglesia, de vez en cuando quizás visitar a tus papis o a los míos, igualmente muy de manera
eventual que nos vengan a visitar, porque yo lo que quiero es compartir contigo. Vea, si hay posiciones de esta naturaleza que son opuestas totalmente, estoy dando un ejemplo de la vida social. Hay muchos otros ejemplos de lo que se va a desenvolver la vida de pareja. Y no tenemos un acuerdo. Y de pronto, en la época de noviazgo, de chiste a chiste, de broma a broma, decimos, no, pero bueno, eso ya luego vemos, luego vemos. No, luego no vemos. Porque luego va a haber problemas, va a haber dificultades. Y cada quien se va a mantener en su posición. O sea, a mí me gusta ser una persona poco sociable o nada sociable, excepto lo necesario, y el otro va a decir, no, en cambio a mí me gusta toda la vida social. Yo no concibo mi vida sin estar interrelacionándome con otras personas el mayor tiempo posible. Entonces, si es que no hay un punto de acuerdo, ¿sí? Digo, hay que considerar dos cosas. Una, ¿será que podemos llegar a un acuerdo antes de comprometernos en matrimonio? Si es que uno considera que eso es así, hay que tratar de resolverlo en el noviazgo. En el noviazgo se resuelven esas cosas. O se resuelven cediendo y aceptando y llegando a un punto de acuerdo, o la otra postura es, si yo veo que efectivamente no voy a poder llegar a un acuerdo, ¿sí? Yo tengo que considerar, o voy a soportar esa situación, estoy dispuesto, estoy dispuesta a soportar, a aguantar, a dar todo de mi parte para, ¿qué más? Pues, hacerme al dolor, ¿no es cierto? Si es que esa es la posición. O la otra, que sería la más sabia, porque esta primera, de comprometerme a soportar algo que yo no estoy de acuerdo, algo que no va conmigo, sí, va a soportar, pero yo no sé por qué tiempo, por toda la vida, no creo. Por toda la vida no creo, porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. La otra posición es mejor, ¿sabes qué? En vista de que en ciertos aspectos, quizás no todos, porque nos amamos, nos queremos, etcétera, etcétera, disfrutamos juntos, lo que tú quieras, pero si hay ciertos aspectos que se van a dar en la vida y que no son reconciliables, es preferible terminar la relación. Y usted me dirá, pero pastor, ¿no está muy drástico eso? Vean, no es cuestión del pastor, sí, es cuestión de la vida práctica, es cuestión de una realidad, ¿no es cierto? Quienes se casaron con muchas expectativas, pensando que con el matrimonio, sea este una firma ante una autoridad, o sea este una comparecencia ante un altar, ¿sí? Todo se iba a componer, todo iba a mejorar, las cosas iban a cambiar por arte de magia, y que los puntos que quedaron en discrepancia o los puntos que quedaron pendientes, sí, el rato que el sacerdote, el pastor, el líder o el juez les declara marido y mujer, todo iba a cambiar y todo iba a ser una bendición. Eso es mentira, eso no sucede nunca, nunca sucede eso, ¿sí? Por eso digo que importante es nosotros considerar algo que la palabra de Dios lo sugiere, y se encuentra ya en el libro de 2 Corintios, capítulo 6, no va a salir en pantalla porque esto es así, a paso ligero nomás. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 14, 15 y 16, nos recomienda, comenzando con el 14 y solo ahí le dejamos, no te unas en yugo desigual. ¿Qué significa esto? El yugo es esa estructura de madera que sostiene las cabezas de las yuntas de los bueyes, ¿no es cierto? Y que les guía por un mismo camino. Aunque el uno quiera irse por un lado y el otro quiera irse por otro lado, esa estructura de madera que les ponían, ahora ya se usa tractores desde hace muchos años, que les ponían a los bueyes para poder labrar la tierra, les impedía que vayan de un lado a otro. Es por eso que muchos de esos bueyes, ¿sí? En su rebeldía, en el anhelo de querer ir cada uno por su lado, iban bramando, porque no podían caminar juntos, porque no podían, sí, el hecho de que se topen, el hecho de que les lleven en una misma dirección, entonces hacía que ellos vayan bramando. Entonces, el yugo es ese, ¿sí? El que mantiene unido esas yuntas. Pues la Biblia nos dice muy claramente que no nos debemos unir en yugo desigual. Es decir, si queremos que el matrimonio sea una bendición, como es el propósito de Dios, porque Dios les formó, varón y hembra los formó, y les bendijo, es decir, Dios quiere que sea de bendición, como lo habíamos manifestado en la charla anterior, y les dio un propósito y un objetivo, les dijo fructificar y multiplicaos, para que todo esto suceda, para que el matrimonio y la familia sean una bendición, es decir, el matrimonio en la pareja y la familia cuando ésta ya comienza a existir los hijos, sea una bendición y fructifiquen y les vaya bien y disfruten y gocen y qué linda familia. Pues déjeme decirle que
que hay que mirar bien con quién se casa. ¿Sí? Hay que mirar bien con quién se casa. Por ejemplo, yo suelo decir una de estas cosas. Digo, cuando te casas, aunque le ames profundamente a tu novio o a tu novia, sí, fíjate bien en la familia, porque te guste o no te guste, te estás casando con la familia. ¿Sí? No vas a poder desarraigarle de la familia, ¿sí? A menos de que haya conflicto permanente, pero no vas a poder desarraigarle de la familia. ¿Por qué? Porque esa persona se debe, se pertenece a esa familia. Y el romper esa eh, cinturón que les une a cada hijo con la familia, no es fácil. No es fácil, no se trata tampoco de romperlo, se trata de que haya una separación paulatina, consciente, que por un lado gane la fuerza de la cuerda del amor de la pareja, ¿no? Versus la cuerda del amor de la familia, que también existe y es poderosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que salir de la familia, ¿sí? Ya no serán más dos, serán los dos una sola carne, y así es como hay que manejarse. Así que no hay que casarse en yugo desigual, y el yugo desigual se manifiesta en tres aspectos. Tres de los cuatro aspectos en los que se maneja la vida del ser humano. La una, vamos a ir de menos a más, ¿sí? El yugo desigual se da en cuanto a prioridades de la vida, ¿sí? Si tienen distintas prioridades, si tienen distintos objetivos de la vida, si tienes distintas metas de la vida, ¿sí? Y son opuestas, ¿sí? No vale que se casen, no se casen. Si el uno dice, yo me caso porque quiero ser mochilero y quiero viajar por todo el mundo, ¿sí? Y la otra persona dice, no, para mí eso sí me parece una locura, excepto un viajecito de vez en cuando, pero para mí no hay nada mejor que la estabilidad, ¿sí? Ubicarme en un lugar, tratar de tener un trabajo o un negocio que me dé una estabilidad económica, etcétera, etcétera. Pero eso de andar de aventura de aquí para allá, eso no va conmigo. Si hay un aventurero y una persona que busca estabilidad, no digo cuál está bien y cuál está mal, lo que digo es que están opuestos. Y si están opuestos, no van a funcionar, ¿sí? Si alguien tiene como prioridad el dinero, conocí una pareja que él a toda costa quería primero tener departamento, carro, pasearse, etcétera, etcétera, para luego tener hijos, ¿sí? Ella lo tomó con sonrisa y dijo, no. Pues resulta que después de unos pocos años de matrimonio, cuando ella quiso tener hijos, él se negó rotundamente y él le dijo muy claro, yo te dije que yo lo que quiero es tener siempre un carro, un lindo carro, un mejor carro, unos dos carros, tener un departamento, luego otro más grande, luego una casa y tener otra casa de descanso y tener un departamento en la playa. Y luego de pensar si es que tengo hijos. Y él le dijo, pero ¿cómo vamos a creer eso? ¿Cómo vas a pensar? Terminaron separándose. Entonces, el orden de prioridades, los objetivos, las metas que tengan, tienen que coincidir, al menos en su mayoría y en las áreas más importantes, porque si no coincide así, vea, hay gente que tiene, por ejemplo, como objetivo sus títulos académicos. Está bien, yo soy partícipe de que uno tiene que prepararse, que uno tiene que siempre tratar de ir a la par con la demanda del mundo, ¿sí? Pero hay gente que quiere estudiar hasta cuando tenga 80 años, ¿sí? Ya está jubilado, ya no le sirve de nada ese título para su posición laboral, ya no le sirve de nada para su condición económica, ya no le sirve de nada, sino simplemente es el ego, ¿sí? Y hay gente que es así, y eso le quita tiempo a la familia, le quita atención a los hijos cuando estos llegan, ¿sí? No digo, insisto, que no hay que prepararse, sí hay que prepararse, pero todo tiene que ser equilibrado y de común acuerdo. Entonces, si no hay prioridades, objetivos y metas en común, no se case, de menos a más. La segunda situación en la que debemos estar en yugo igual, o si estamos en yugo desigual, evitar la situación, es en cuanto al aspecto intelectual. El aspecto intelectual se ve reflejado de dos maneras, ¿sí? En la capacitación profesional, ¿sí? Y en la capacidad que uno tiene de decisión, ¿sí? De tal manera que si se casa una persona académicamente preparada, una persona que quizás su preparación, su medio en el que se mueve, le ha llevado a ser una persona analítica, una persona que no toma decisiones precipitadas, que la piensa varias veces, ¿sí? que inclusive se toma su tiempo para hacer un análisis del pro y las contras en cuanto a tal o cual decisión la tome, y de pronto decide casarse.
¿sí? Con una persona que le importa muy poco esa situación, que dice, no ve, yo vivo el día a día y si puedo, puedo, si no puedo, no puedo. Yo no soy de los que me estoy sacrificando y a mí me gusta tomar las decisiones sobre la jugada. Si salió bien, en buena hora, si salió mal, pues qué lástima, ahí le vamos, ¿sí? Eso como broma, eso en una conversación, dos conversaciones en la vida, pasa y hasta causa un poco de risa, pero en la práctica, no. Si una persona, ¿sí?, es inteligente, pensante, razonante, ¿sí?, y usa todos estos procedimientos en sus acciones, en sus decisiones en la vida, ¿sí?, va a tener muchísimo problema con las personas que no son pensantes ni razonantes, que son impulsivas, precipitadas, ¿sí?, que no miden las consecuencias y que se lanzan. Por eso me permití decir en el aspecto académico, que va más encaminado al aspecto intelectual, ¿sí? Si una persona camina pensando y otra camina sin pensar, no van a llegar juntos a ningún objetivo. No van a llegar juntos a ningún objetivo. Y la tercera causa, y mucho más crítica todavía, que es la más importante de todas, no es solo las prioridades, no solo el aspecto intelectual y cómo manejo mi vida, sino en el aspecto espiritual. Hay gente que no le toma ninguna importancia al aspecto espiritual y piensa que el matrimonio es una simple unión de cuerpos que se necesitan para desahogarse o que necesitan para cumplir y obtener una satisfacción emocional y física, ¿sí? Y dice, no, ves, si es que nos amamos, nos queremos y nuestra vida de intimidad es muy buena y la disfrutamos, tranquilo, no pasa nada. No hay nada más equivocado que eso. Por favor, escúcheme. No se trata de decirle, vea, ahora mismo usted tiene que hacerse cristiano, evangélico y seguirme los videos. No, no se trata de eso, ¿sí? Cuando estoy hablando del aspecto espiritual, estoy hablando de un aspecto que es esencial en todos los seres humanos. Crean o no crean en Dios, crean en el Dios de la Biblia o en cualquier otro Dios, crean en imágenes, en lo que quiera que crean, o si no creen, no importa. El hecho de que tengan una creencia o no tengan una creencia no les quita lo espirituales. La espiritualidad, ¿sí?, es una necesidad intrínseca de todo ser humano que en un momento determinado de la vida, o en varios momentos, diríamoslo así, determinados de la vida, es necesaria que sea suplida, ¿sí? Es decir, los seres humanos en el área de la espiritualidad tenemos una necesidad que cualquier momento, las circunstancias de la vida van a hacer notar que necesitamos llenarla, ¿sí?, que necesitamos satisfacer esa necesidad espiritual. Normalmente, ¿cuándo surge esa necesidad espiritual? Normalmente surge cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando atravesamos el dolor, la tristeza, la angustia. Normalmente sucede cuando nuestras fuerzas y capacidades ya no dan salida a tal o cual problema, a tal o cual situación que se ha presentado. Cuando las cosas se nos escapan de las manos, ahí nos damos cuenta que hemos tenido una necesidad espiritual, ¿sí?, que tiene que ser llenada. Pero si alguien dice, ve, yo sé cómo resuelvo las cosas y si algún rato no puedo, pues simplemente boto la toalla y yo jamás voy a apelar a absolutamente nada, ni a Dios, ni a la brujería, ni a la hechicería, ni al sortilegio, ni a la adivinación, ni a las doctrinas, ni al, qué sé yo, ahí hay tantas cosas, filosofías y tantas cosas que hay. Pues déjeme decirle que va a tener serios problemas. Si hay problemas únicamente en parejas, y estoy dando un ejemplo mínimo, hay problemas graves, críticos en parejas que los dos dicen creer en Dios. Novio y novia dicen creer en Dios. Y uno de ellos cree de la manera como dice la Escritura, que es como hay que creer, porque en Dios no se cree. Yo también creo en Dios como a mi manera. No, no. Esa canción a mi manera, déjele nomás a Frank Sinatra que la cante, ¿sí? El uno dice que cree en Dios, el otro dice que cree en Dios. El uno cree como dice la Biblia y trata de tener una relación con Cristo Jesús, como dice la Biblia. Y el otro cree en Dios a su manera, solo ahí. Y eso que estoy partiendo de la premisa de que los dos creen en Dios. Solo ahí van a tener problema, y mucho problema, en la vida de pareja, y más aún si es que vienen los hijos. Porque luego
cómo les voy a educar, cómo les voy a guiar, cómo les voy a instruir a mis hijos en el área espiritual. El uno dice, no, yo quiero llevarle a mi iglesia. El otro dice, no, no hace falta, yo le llevo al fútbol. No, es que yo quiero que mi hijo se maneje con esos principios. Esos ya están pasados de moda, yo quiero que se maneje como la modernidad dice. Y eso trae problemas, inclusive en otros ámbitos, aunque usted no lo crea, como por ejemplo en el manejo económico. Porque este librito también es un magnífico y quizás el mejor libro de economía. Y quien no cree en este librito dice, ve, a mí tu librito no me sirve para nada, yo sé cómo hago las cosas a mi modo, yo no necesito, yo soy lo suficientemente inteligente, capacitado, profesional, ilustre y hasta tengo una genética maravillosa. ¿Sí? Va a haber problemas. Esos problemas luego repercuten en la familia. La familia que termina destruyéndose. De tal manera que es necesario que nosotros seamos muy sensatos cuando somos novios, ¿sí? Para poder saber qué también, yo les sé decir a los novios, que yo puedo avisorar y no porque sea adivino ni tenga espíritu de adivinación, tampoco porque reciba una revelación de Dios al respecto, sino porque simplemente me doy cuenta de la práctica, la que yo he vivido en parte, la que yo he visto como pastor, como líder espiritual, ¿sí? Entonces yo sí puedo avisorar cómo va a ser el futuro de la linda pareja de novios que hoy se aman y se juran amor eterno, sí, respecto de lo que será el día de mañana como esposos y como padres. Ahora, digo, es necesario que sean sensatos, en ver si efectivamente van a tener coincidencias en lo más importante, aunque a la postre hay algunas diferencias, siempre y cuando no sea en áreas sumamente importantes, pueden haber algunas diferencias que terminan siendo complementarias. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos creó de manera diferente para que nuestras diferencias sean complementarias. Es decir, que nosotros podamos ser diferentes y por lo tanto complementarios y coincidentes y por lo tanto perseverantes. En lo que coincidimos y estamos de acuerdo y vemos que nos va bien, en eso hay que perseverar. En lo que no coincidimos y tenemos diferencias y esas diferencias pueden ser complementarias, pues gloria a Dios, así es como se maneja. Bueno, quiero pasar rápidamente a otro tema, no importa si no terminamos los subtemas, digamos, de estos que estamos hablando de la familia, simplemente lo dejamos pendiente, yo me encargo de ver el video antes de filmar el siguiente video y darle esta consecución. Un aspecto sumamente importante en la interrelación de los seres humanos, que hoy en día, de manera utópica, ¿sí? Hemos visto grandes adelantos por un lado y hemos visto grandes fracasos por otro lado. ¿A qué me refiero? Me refiero a la comunicación. Este tema de la comunicación es, por decirlo menos, trascendental, increíblemente importante, es sine qua non, no sé qué otro término le podría poner para la vida, digo, de las relaciones interpersonales y obviamente para la vida de pareja y de familia. Si estamos hablando de familia, ¿sí? Pues debemos saber que ese es nuestro círculo prioritario, especial, más importante y cercano en el que nosotros nos vamos a desenvolver con la familia. Yo no puedo aspirar, no porque no se pueda, sino porque no se debe, yo no puedo aspirar a tratar de tener una gran comunicación con mis compañeros de trabajo, con los vecinos, con mi jefe, con mis súbditos, con la sociedad en general, y no tener una buena comunicación con mi familia. ¿Sí? Sí se puede, digo. Es por eso que hay muchas personas, por ejemplo, que son muy apreciadas fuera de casa. Y dicen, no, qué persona tan amable, qué persona tan gentil. Uy, pero si la señora es toda bondad, toda mansedumbre. ¿Sí? Y de los hombres también dicen, uy, pero si es un caballero, es un señor a carta cabal. Fuera de casa. Y dentro de casa, a veces es todo lo contrario, tristemente, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que la comunicación puede ser manipulable, puede ser manejable, por un lado, y por otro, la buena noticia es que la comunicación, sabiendo que puede ser manipulable, manejable, que con unos podemos ser unos lindos y tener una gran comunicación, y con otros quizás no sea de esa la condición, entonces eso quiere decir que la comunicación depende total y enteramente de nosotros.
Pero que es esencial, es esencial. Ahora, vivimos en un mundo en el que de algunos años acá, 20, 30 años posiblemente, ¿sí? Acá en el país, en el Ecuador, yo podría decir que unos 20 años. Quizás personas que nos ven en otras latitudes tengan más tiempo de haber experimentado un increíble crecimiento de la comunicación en cuanto a la tecnología. En cuanto a la tecnología, el mundo ha avanzado, hemos avanzado increíblemente, ¿sí? Mire lo que está sucediendo hoy en día, que yo grabé este mensaje días atrás, ¿sí? Eh, por la tecnología de la comunicación. Esto, de algún modo, los chicos hoy lo dominan y lo manejan con mucha facilidad. Para nosotros, los que no nacimos en esta era tecnológica, en esta era de los aparatos inteligentes, nos resulta un poco complicado, difícil, pero los chicos, gracias a Dios, nos ayudan y se puede lograr esto, ¿sí? Que yo, desde el rinconcito ahora de la familia, de la iglesia Centro de Adoración Cristiana, he grabado días atrás este mensaje, esta charla, luego han subido a redes sociales con las que se cuenta. Sé que hay muchas más, pero nosotros tenemos, entiendo que solo YouTube, Facebook, Instagram. Y las personas pueden vernos en la mañana de este día jueves o en cualquier otro momento, ¿sí? Es decir, simplemente solo tienen que ir a esas redes sociales y buscar la charla que diga La Familia, parte 2 del pastor Santiago Fiallos. Y se acabó. Nos permite, digo, por ejemplo, comunicarnos algo que antes era inimaginable. Yo creo que ni a Julio Verne, aquel autor ilustre de lo que se consideraba en mi época de niño, ¿sí? Esas fantasías ilusorias que tenía Julio Verne, cuando se permitió decir que se podía explorar el espacio, que en alguno de sus libros se dio una ligera descripción de los trajes espaciales y todas esas cosas, y toda esa inventiva novelística que él tenía, pues la quedó corta, la quedó corta. Nunca nadie imaginó, digo, poder hablar con una persona que se encuentra exactamente al otro lado del mundo, por lo tanto en un distinto uso horario, es decir, aquí es en la mañana y allá es en la tarde, aquí es en la tarde y allá es en la noche, aquí es de la noche y allá es en la madrugada, y poder hablar tranquilamente, simplemente con marcar un número y poder hablar simplemente porque estamos conectados a un Internet, que es otra de las locuras tecnológicas que ha facilitado las comunicaciones entre muchas otras cosas. Y poder hablar mirándonos, inclusive, ¿no es cierto? No traje mi celular en este momento, pero uno coge su celular, hace una videollamada, y estoy explicando lo poco que sé, hace una videollamada y le despierta a la otra persona, porque yo le llamo a las 8 de la noche y la otra persona está en Australia y me contesta a la madrugada posiblemente, ¿sí? Y nos vemos cara a cara y hablamos con una nitidez impresionante. Nadie nunca imaginó esto, ¿sí? Preguntando un poquito cómo es que funciona esto, me dijeron los chicos de hoy en día que es tan común para ellos manejar estos artefactos y esta tecnología. Dijeron, lo que pasa es que eso es con los satélites. Eso es con los satélites, ¿no es cierto? O sea, ahí están los satélites, ahí alrededor del mundo. Es lo que yo imagino, no conozco, no he visto, ¿sí? Los satélites están ahí, entonces, claro, uno manda la señal al satélite y el satélite le manda la señal a la otra persona. Y cuando tú quieres comunicarte, lo que estás haciendo es eso, estás mandando una información al satélite y el satélite le manda ya y al instante y sobre la jugada. Y no solo que te conectas, sino que en la misma hora estás exactamente hablando con una persona al otro lado del mundo. Perfecto. Eso en cuanto a la tecnología. Pero en cuanto a la comunicación verdaderamente, o sea, al tratar de hacer llegar una información y al receptar la información y analizar esa información para que cause en cada uno de los que recibimos la información un efecto, ¿sí? Que nos permita manejarnos en paz, armonía, tranquilidad, gozo, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, oiga, no solo que no hemos crecido, hemos decrecido. Y si efectivamente hubo la época, como nos cuentan los falsos documentales y las falsas historias, de que hubo una época de cavernícolas en los que se comunicaban a palazos o que se comunicaban con sonidos y con ciertas cosas, eso es muy gracioso, ¿no? Eso no es ciencia, no existe eso, pero bueno, había películas
que nos hacían creer que había la época de los cavernícolas, ¿no es cierto? Para respaldar un poquito aquellas falsas teorías, nunca totalmente comprobadas, por lo tanto, nunca científicas, de la evolución de las especies. Y nosotros como evolución, ¿no es cierto? De cucarachas a lo que hoy somos, creo que peor que las cucarachas en cuanto al comportamiento social. Digo de tal manera que ni aún esas simpáticas y fantasiosas películas quedan cortas para la ruptura de comunicación que existe hoy o la pésima comunicación que existe hoy entre los seres humanos, ¿sí? Hoy no hay comunicación entre los seres humanos. La tecnología creció, pero la comunicación real de persona a persona es terrible, es espantosa, ¿sí? Ahora no hay puntos en concordia, no hay situaciones en las que uno pueda dialogar para procurar una solución. Es difícil. Ahora no hay comunicación, ahora lo que hay es esclavitud, hay opresión, hay persecución, ¿sí? Hay mentira, todo hay, menos comunicación. La pregunta es, ¿qué pasó? En una sociedad que entre comillas se dice civilizada, ¿qué pasó con la comunicación? Yo mencionaba el otro día en una prédica aquí en la iglesia que qué bonito era. Yo soy hijo de una familia de 7 hermanos, creo que lo he dicho más de una vez. Y antes de vivir en la casa que hasta el día de hoy tiene mi padre y vive todavía mi padre, y justamente el día de hoy es cumpleaños de mi padre, cumple 92 años mi padre. Pero antes de tener esta casa grande, digamos, la que la construyó cuando yo ya tenía uso de razón, esa casa nos pasamos a vivir cuando yo tenía 7 años, o sea, hace aproximadamente 50 años. Pero antes de esa casa tuvimos en la parte posterior de la casa una pequeña casita, cuando éramos 6 hijos. El séptimo, mi hermano, el que viene detrás de mí, él nació ya en la casa nueva. Pero cuando éramos 6 hijos, nosotros vivíamos en una casita que tenía 2 dormitorios. ¿Sí? En un dormitorio era el dormitorio de papá y mamá y el otro dormitorio era de los 6 hermanos. Y vivíamos sumamente felices, contentos, impresionantemente felices. Cada uno de los hermanos mayores, yo soy de los menores, con sus responsabilidades, con la responsabilidad de cuidarnos, de guiarnos, de instruirnos, de educarnos también a los menores, eh, compartiendo, compartiendo, solidarizándonos. Era tan hermoso el saber que no había entre nosotros competencias, no había disgustos, no había nada. Todo era comunión, todo era paz, todo era tranquilidad, todo era armonía, todo era felicidad, todo era gozo. ¿Sí? 6 hermanos, en medio de una, no digo pobreza porque jamás he sido pobre, mi padre, hombre, junto con la sabiduría, inteligencia y capacidad de mi madre, una pareja magnífica que supieron guiarnos, supieron educarnos a los hijos y nos dieron todo lo que necesitamos, nunca nos faltó nada y en algún momento inclusive cometieron el error, hoy como papá puedo decirlo, cometieron el error de darnos mucho más de lo que necesitábamos y eso en parte perjudicó. Bueno, perjudica el exceso, la necesidad de ayuda, cuando las cosas hacemos con paz, con tranquilidad, con entendimiento, con sujeción a los padres, a la autoridad, etcétera, etcétera. Son melancolías que a uno le sale en un momento determinado. Pero había una muy buena comunicación, ¿sí? Con los padres, entre hermanos, de hijos a padres mucho más, una comunicación con respeto, ¿sí? Con obediencia. Hoy no hay, hoy no hay, ¿sí? Y si hay es muy poco y esporádicamente, tenemos que ser honestos, tenemos que ser, porque nos hemos dejado llevar por las nuevas doctrinas, por las nuevas apreciaciones científicas, psicológicas, porque nos hemos dejado llevar por las innovaciones, en fin, un poco de mentiras, todos son mentiras, tan mentiras que obviamente el resultado nos dice que fracasaron. ¿Dónde está la causa? ¿Qué sucedió para que no funcione la comunicación? Los estudiosos de estos temas del comportamiento social, los sociólogos, los psicólogos, en fin, se dan las vueltas por muchos aspectos y no quiero desmerecerles a estos grandes profesionales en sus apreciaciones, en sus doctrinas, en sus resultados de sus trabajos, de sus estudios. Pero la causa la muestra la palabra de Dios. Y dice así,
que nosotros somos creación de Dios, como ya lo vimos en la charla anterior y los versículos pertinentes, ¿sí? Génesis 1, 26 y 27. Dios los creó al hombre y a la mujer. Nos dijo que fructifiquemos y que nos multipliquemos, y efectivamente comenzó a aparecer la familia, y con la familia la sociedad, que no es sino la suma de familias. Y luego Dios quizás no le hizo dar cuenta al hombre, o el hombre se dio cuenta y no sé qué le pasó, que de pronto decidió desobedecer a Dios. Y cuando desobedece a Dios en unas cosas tan simples, o en una cosa tan simple como era lo que Dios le había pedido que obedeciera, pues resulta que Dios le dijo, no comas de ese fruto, porque el día que comas de ese fruto ciertamente morirás. A lo mejor no entendió la palabra morir, o si la entendió levemente, o la entendió y le valió, que es posible también que haya sido así. Pero resulta que cuando ellos cometen este pecado de desobedecer, porque ese fue el pecado, no fue un pecado de inmoralidad sexual, no fue el pecado original, no. Si Dios dice que nos multipliquemos, ¿cómo nos íbamos a multiplicar? Pues a través de la intimidad sexual. Entonces ese no es pecado y tampoco es original, porque nadie nace con un pecado. El pecado es una decisión personal de las personas, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, cometen el pecado de desobedecer. Y apenas cometen el pecado de desobedecer, ellos, dice la palabra de Dios, que se escondieron. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 8 del libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y mire lo que pasó como causa del pecado. Le va a salir también en pantalla y dice así. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, ellos tenían una muy buena comunicación con Dios. Y como tenían una muy buena comunicación con Dios, tenían una muy buena comunicación con el prójimo, ¿sí? En este caso con el cónyuge. Adán con Eva se llevaban muy bien en tanto en cuanto mantenían una muy buena comunicación con Dios. De hecho, era una comunicación súper fluida. Ellos le hablaban a Dios, Dios les escuchaba y les respondía. Ellos preguntaban y Dios conversaban con Dios, qué maravilla, ¿sí? Pero cuando ellos pecan, ellos se separan de Dios, se alejan de Dios, rompen la comunicación con Dios. El pecado rompió la comunicación con Dios. Y al romperse la comunicación con Dios, la comunicación sufrió una fatalidad. ¿Por qué? Porque dice que ellos se escondieron, oyeron la voz de Dios. Antes ya la habían oído y hablaban plácida y fluidamente. Pero ahora oyen la voz de Dios, ¿sí? Y se esconden. ¿Qué significa esto? Significa que rota la comunicación con Dios, comienza uno o aprende uno a esconder ciertas cosas, ¿sí? Es decir, la comunicación ya no es transparente, ya no es totalmente verdadera, ¿sí? Ya hay ciertas cosas que uno oculta. ¿Por qué? Porque rompió la comunicación. Llamémosle de este modo y no por ser irreverentes contra mi Señor, porque yo amo a Dios y Dios sabe que trato de darle el primer lugar en mi vida y jamás menoscabar su santidad, su divinidad, su deidad y todo su poderío. Pero llamémosle así para que coincida un poquito con el ejemplo o con lo que he venido diciendo de esta charla. Dios es el satélite principal. Si mi comunicación con Dios está muy buena y la comunicación de mi esposa con Dios está muy buena, entonces la comunicación mía con ella va a ser perfecta. Si mi comunicación con Dios está muy buena y mis hijos tienen una muy buena comunicación con Dios, entonces la comunicación con mis hijos va a ser muy buena. Pero si cualquiera de los miembros de la familia, el padre, la madre o los hijos, alguno de ellos, o tristemente más de uno de ellos, rompe su comunicación con Dios, ¿sí? Ya no va a ser verdadero para con el resto, porque va a comenzar a ocultarse, porque va a comenzar a ocultar, porque va a aparecer una palabra que nunca debería existir en nuestro vocabulario y mucho menos en nuestra vida, que se llama mentira. ¿Lo que hicieron ellos? Rompieron la comunicación con Dios, se ocultaron. Y no pasó solo eso, sino que luego dice, los versículos posteriores, que ya no los vamos a ver, ¿sí? Dice que cuando Dios les llamó la atención, no les dice, ¿y qué pasa? ¿Por qué se esconden? Hasta hace un rato hablábamos cara a cara y no pasaba nada. Le dice, es que lo que pasa es que
le dice, comieron de la fruta que les dije que no debían comer. Y lo que pasa es que la mujer que me diste tiene la culpa. Y la mujer dice, no, la serpiente tiene la culpa. Cuando uno rompe la comunicación con Dios, rompe la comunicación con el prójimo y aprende varias cosas: a ocultar, a mentir, a culpar y a justificarse. Terrible, por eso le digo, se rompió la comunicación con Dios. Se acabó todo. ¿Por qué cree que no funcionan las familias el día de hoy? Porque nadie o alguien de manera breve tiene una ligera comunicación con Dios, o nadie la tiene, que es lo más típico el día de hoy. No digo que sea normal, es lo más típico el día de hoy. Que nadie le importa ni le interesa tener ninguna comunicación con Dios. La gente no sabe de la importancia que tiene este libro. No, ni sabe ni le interesa. La gente no sabe, por ejemplo, de lo increíblemente maravilloso que es la oración, que es nuestra comunión con Dios. La gente no sabe ni le importa nada. Entonces, si está rota la comunicación con Dios, con el satélite principal, con el debido respeto, ¿sí? Solo por el ejemplo que me permití dar, una vez que está rota la comunicación con el satélite, obvio que no voy a entender cuando hablo con el otro, pues porque, aló, sí, ¿qué me dices? ¿Cómo? Repite, el internet creo que está mal, el satélite creo que está mal. Obvio, porque está rota la comunicación con el que es el interlocutor, por decirle así, principal, y sobre todo porque de él viene la información, pues. La información que sale de mí va donde él, y de él va a mi pareja. Entonces, todo está perfecto. Pero si sale de mí, ¿sí? Y no va donde él, porque yo he roto mi comunicación por el pecado, por mis transgresiones, por mis errores, por mis falencias, por mi dejadez, por mi torpeza, ¿sí? No le va a llegar a ella la comunicación que ella necesita. Le va a llegar tergiversada, le va a llegar mentirosa, ocultada, le va a llegar con ánimo de hacerle sentir culpable, le va a llegar con mis justificaciones. Porque eso es lo que pasa cuando la comunicación se rompe. De tal manera que es necesario que nosotros podamos entender, corregir, enmendar y sobre todo reconocer. Reconocer que efectivamente la comunicación plena es cuando uno tiene la comunicación plena con el ser humano, con el prójimo, ¿sí? En nuestras relaciones interpersonales. Es magnífica en la medida en que nosotros tengamos una buena comunicación con Dios. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que efectivamente yo tengo una buena comunicación con Dios, porque me comunico a través de su palabra, a través de la oración, a través de la obediencia. Es la mejor manera, es el cable que une mi comunión con Dios, es la obediencia. Y que otra persona a quien yo quiero comunicar algo, pues no tenga ese cable, no esté conectado, ni siquiera tiene el cable. Voy a tener tropiezos, sí. Entonces quizás voy a tener algún grado de comunicación en otras áreas que no sea precisamente la sentimental, emocional y espiritual. Es decir, mi comunicación sentimental, emocional y espiritual, ¿sí? Es la que tengo en familia. Con otras personas voy a tener una comunicación comercial posiblemente, voy a tener una comunicación social posiblemente, y esa puede ser fluida sin necesidad de que todos estemos conectados a la antena principal. ¿Sí? Puede uno no estar, es decir, una persona no creer en Dios. Yo sí creo en Dios, yo trato de obedecerle a Dios, me esfuerzo por vivir en santidad, ¿no es cierto? Hago lo que estoy, fallo mucho, ¿sí? Pero trato de estar conectado a Dios. Pero si yo con esa persona tengo solo una comunicación laboral, o tengo solo una comunicación social, o tengo solo una comunicación académica, ¿no es cierto? ¿Es mi profesor o es mi alumno? ¿Sí? Sí puede fluir, porque no tengo estos otros aspectos que son esenciales y que son propios de la familia, que son sentimentales, emocionales y espirituales. Con mi familia sí debo estar conectado así. Es por eso que cuando no tenemos una buena relación con algún miembro de la familia, es porque alguien no está bien comunicado con Dios. Cuando no hay una buena comunicación de cada miembro de la familia con Dios, surgen problemas, dificultades.
No es fácil llegar a acuerdos, de hecho no se llega a acuerdos. Nos ponemos en posturas tercas, necias, siempre tratamos de actuar a la defensiva. Terminamos siendo agresores, ofensivos en nuestro diálogo, en nuestra manera de expresarnos, porque no podemos tener control, porque nosotros no podemos tener control de nuestras emociones. A veces somos explosivos, terminamos siendo groseros. Hay otras personas, en cambio, que no tienen una buena comunicación con Dios y son extremadamente débiles, frágiles, que se traduce en timidez y por lo tanto terminan subyugados, esclavizados. Si se da cuenta, todo ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque no estamos comunicados con Dios que es el que nos creó. Por eso yo invito a la familia a que hagamos un experimento y que todos nos demos un lapso, ¿sí? para ejecutar este experimento y decir, perfecto, vamos a tratar de conocer a Dios a través de la Biblia, vamos a congregarnos en una iglesia, vamos a pedir ayuda, dirección en esa iglesia, para saber qué tiene que hacer cada uno de nosotros. Tenemos que hablar de este aspecto también, de los roles que cumple cada uno, el papá, la mamá, los hijos. Tenemos que cumplir roles, tenemos obligaciones, derechos también, ¿sí? Y vamos a hablar de esto si Dios así lo permite. Entonces, hagamos el experimento, digo, sí, acudamos a una iglesia en donde el líder espiritual sea casado, sea miembro de una familia, porque imagínense lo que es ir a pedir ayuda a una persona que no tiene familia, o sea, ¿de qué le va a hablar? De pura teoría. No, la práctica es la que sirve. Yo le digo que cuando doy consejerías, cuando converso con las personas, me dicen, pastor, ¿y a usted le ha pasado? Le digo, sí, sí me ha pasado. Unas cosas, otras digo, no, gracias a Dios no me ha pasado, porque gracias a Dios tal cosa sucedió o pude poner un freno, etcétera, etcétera. Entonces, hablar entre personas que vivimos una misma realidad, que vivimos una misma situación y que de uno u otro modo, por la misericordia de Dios, hemos recibido la ayuda, la guía, la revelación de la palabra para nuestras vidas y para los demás, porque no hay nada mejor que hablar con autoridad cuando uno lo ha vivido. La autoridad nos da la experiencia, la autoridad nos da el testimonio, ¿sí? No la teoría. Yo no podría hablar, por ejemplo, qué sé yo, de, no sé, no se me ocurre, de algún aspecto que yo lo conozca por teoría, porque lo vi en un documental, pero en realidad no lo he vivido. En cuanto a la familia es necesario. Vean, si yo soy casado y tengo hijos y necesito ayuda, como he necesitado muchas veces, pues he acudido a personas que reconozco que tienen un buen testimonio como casados, como hijos, como padres, como cónyuges, ¿sí? Y he pedido la ayuda. Experimento, vamos, nos congregamos en una iglesia, pedimos orientación, ayuda para poder manejarnos como familia, comenzamos a tener comunión con Dios a través de la palabra, de la oración y de la obediencia a lo que vayamos entendiendo, a lo que Dios nos vaya mostrando que tenemos que hacer. Y vamos a ver cómo se facilita increíblemente, cómo fluye, pero de manera impresionante, prodigiosa, milagrosa, la comunicación entre el resto. De tal manera que uno dice, pero antes nosotros teníamos problema por estas cosas, ¿te acuerdas? Y te acuerdas que nos trabábamos en ciertas posiciones necias, cada uno, y no había solución. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, lo que pasa es que estamos conectados, ¿sí? Al satélite, a la antena principal, al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador suyo, creador mío. Y si estamos conectados a Él, pues vamos a tener una magnífica comunicación. Yo quiero dejarle nada más unos dos enunciados para continuar con este tema de la comunicación la próxima semana, si Dios así lo permite, que Dios nos dé la salud y la vida. Y es que hay cosas curiosas que nosotros no nos damos cuenta, cosas tan simples pero curiosas que no nos damos cuenta. A veces uno piensa que es un gran comunicador, y eso es lo que se ha dicho por mucho tiempo, ¿sí? Que la comunicación es un arte, es verdad, es verdad. Y un gran comunicador es una persona que tiene la capacidad de llegar con el mensaje que quiere dar a las personas, ¿sí? Y que éstas puedan entender con la esencia que conlleva el mensaje. Magnífico, una gran definición. Sin darnos cuenta que el mejor comunicador es el que sabe escuchar más que hablar. Y le digo que hay cosas que nosotros no nos hemos dado la cuenta, ¿no? ¿Por qué? No nos damos cuenta que el éxito de la comunicación está en el saber escuchar más que en el saber hablar. En el saber hablar también, pero más en el saber escuchar. ¿Por qué? Por una sencilla razón lógica, y con eso concluyo para continuar, si Dios lo permite, la próxima semana. Porque resulta que Dios, para poder comunicarnos con el prójimo,
nos dio 2 oídos y una boca. Si hubiera querido que hablemos más, imagínense, yo no sé cómo iban a quedar nuestros rostros si nos daba 2 bocas y un oído. Posiblemente teníamos 2 bocas a los costados y una gran oreja en el medio. ¡Wow! No sé si llegábamos a enamorarnos unos de otros, pero en la infinita sabiduría de Dios, en la simpleza y majestuosa sabiduría de Dios, para saber comunicarnos nos dio 2 orejas, 2 oídos y una boca. Y que simétricamente ubicados nos queda muy bien. Así que de este tema y de las claves de la comunicación estaremos hablando, Dios mediante, la próxima semana. Mientras tanto, que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.